Ya, duda, consulta sobre lo que estamos viendo, alguna duda eh, con la carta del director o con la editorial, alguna pregunta. A ver, cuando empezamos la clase yo les dije que las clases eran 50 y 50. 50 lo pongo yo al explicarles la materia y 50 ustedes al ir trabajando y participando de la clase, porque si no yo no voy a saber si entienden o no la materia. ¿Ya? A ver, vamos revisando. Esta, señor director, sobre el mall de Castro, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el propósito de la carta? ¿Cuál es el propósito de la carta? Porque se veía estéticamente mal para las Bien, personas. sí, muy bien. Ya, muchas gracias. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿Se acuerdan? Recuerden que las conclusiones siempre están al último. Que no, está la parte de abajo que no sabían, a ver, no se han sabido ejercer los derechos de todos, Sí, no, como pero decía un arquitecto. sí, pero la idea es que con sus palabras, que ustedes explican, ustedes interpreten y ustedes puedan comprensión lectora, o sea, que ustedes puedan comprender la lectura y lo puedan decir con sus palabras. ¿Cuál sería entonces la conclusión? No pillo. Que, lo, que las Que no sé, municipalidades tomaron en cuenta a las personas para dar los permisos de edificación, una cosa así, ¿o no? Ya, ¿Es lo que estoy sí, entiendo? claro, muy bien, la petición de las personas, ¿cierto? Las personas lo que ellos también están pidiendo, eh, eso y que se tomen en cuenta otros puntos, no solamente el económico y el bien de la empresa, sino que también el bien de los vecinos y de la gente en sí. Muy bien, recuerden que estos textos son textos de interpretación, o sea, es lo que yo entiendo, tengo que comentarlo o explicarlo con mis palabras. Ahora, puedo sacar cosas textuales directas, copiar y pegar directo del texto, solamente como cita. ¿Ya? ¿Se acuerdan de lo que es una cita? Una cita es cuando yo extraigo textualmente palabras del texto. ¿Ya? Las citas, a ver, por ejemplo, acá, acá arriba no sé si ven que dice segundo nivel o ciclo de educación media, guía número 2. Bueno, esta es una información y muy similar a la cita, pero la cita se pone a pie de página, abajo, y se coloca cuando uno extrae una información de un libro o de algo, tiene que colocar el libro de donde lo sacó, el autor y la página donde sacó esa cita, para que no sea copia, plagio, para que no sea acusado de un plagio, hay que avisar de dónde salió la fuente. Recuerden que la fuente se refiere a la información, de dónde sacamos la información. A eso se le llama fuente, ¿ya? De dónde extraemos la información. Y eso es muy importante porque en el caso de ustedes que utilizan la argumentación, yo les decía que cada vez que tengo que opinar, tengo que fundamentar mi opinión, tengo que acreditar mi opinión, tengo que validarla, demostrarla, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Sacando citas de otras partes que ya está algo comprobado, algo visto, ya, por ejemplo, si estuviéramos
con este debate del mall de Castro, podríamos sacar la noticia sobre otro mall, ¿ya? Por ejemplo, en el mall de acá de Coquimbo, que también rompe un poco el esquema del centro Coquimbo, pero está puesto en un lugar donde no afecta tanto la arquitectura del entorno. Si hubiera sido más, por ejemplo, para la parte alta, se notaría más, ¿ya? Entonces va en el sector donde está ubicado, no molesta, incluso beneficia un poco la parte turística. Entonces podríamos sacar de otra noticia un extracto como ejemplo y colocarlo en esta carta al director para que él tenga ese comprobante, eso de que sí se puede hacer y que el punto de vista que ustedes quieren dar está comprobado gracias a una cita textual, ¿ya? Entonces, las citas textuales es cuando yo saco un ejemplo o un comprobante de otro tipo, de otro texto. Puedo sacarla de un libro, una enciclopedia, un diccionario o una noticia, ¿ya? Y me aseguro de que al pie de página diga de qué texto lo saqué, quién es su autor y de qué página viene, ¿ya? O si es un link en caso de que sea así como virtual, ¿ya? Entonces, a eso también, cada vez que yo comparo un texto con otro, recuerden que se llama intertextualidad, ¿ya? De interactuar, intertextualidad, es cuando dos textos interactúan, ¿ya? Y yo puedo de un texto complementar al otro. O dentro de lo que yo digo, puedo citar alguna película, algún autor, algún poeta, algún escritor, alguna obra de teatro, algún pintor, alguien, ¿ya? O una obra o un texto, ¿ya? Cada vez que yo hablo y complemento mis creaciones o mis escritos con otro, estoy haciendo intertextualidad, ¿ya? Cuando hago referencia a algo o a alguien, ¿ya? Eso se llama intertextualidad, para que lo anoten por ahí en su apunte si quieren saber un poco más del tema. Ahí está la palabra intertextualidad para que puedan investigar tal vez un poquito más sobre ella, ¿ya? Perdón, Entonces, ¿cómo que profesora? a, Inter, a ver, ¿cómo se mejor, dice la palabra? ya, no se Inter. preocupe, no, sí, no se preocupe, lo voy a escribir mejor, ¿ya? Ahí está. La van a utilizar mucho, sobre todo si necesitan complementar su opinión con algún texto, ¿ya? La intertextualidad tiene relación con las referencias, ¿ya? Cuando uno se refiere a algo y quiere como ejemplificarlo, compararlo o, o- o hacer analogía, ahí se usa la intertextualidad, ¿ya? Cuando uno se refiere a algo que ya está comprobado, que ya está hecho, que ya está verificado y que me sirve como respaldo a lo que yo digo, ¿ya? ¿Se entiende? Ahí lo anoté en el chat para que tengan junto con el link de los módulos. Recuerden que estamos en el módulo 2 todavía. Y yo los dejé un buen rato con el módulo 2 para que lo puedan revisar y todo. Y le estaba preguntando si tienen alguna duda o consulta con el módulo 2. Hay algo que a mí me preocupa bastante. Y que este es el único curso donde los veo muy callados siempre. Entonces me preocupa.
Me preocupa que realmente se estén conectando, realmente estén presentes en las clases, realmente estén entendiendo, estén practicando a través de los módulos y todo eso. Porque todos los otros años, pues yo no sé, bueno, en la educación de adultos llevo harto tiempo, pero en esta modalidad ya vamos para los 5 años, parece, más o menos, ¿sí? Entonces, generalmente los alumnos preguntan, hacen las actividades, si tienen alguna duda con la actividad también comentan. Entonces, eso es bueno porque ahí les voy explicando y reforzando lo que ustedes no van entendiendo. Entonces, por eso que yo les decía que antes de ingresar a una clase, dense unos 5 a 10 minutitos y revisen los módulos, ¿ya? Para que puedan ejercitarlo, puedan hacer las actividades que van ahí y ahí solamente ahí se van a dar cuenta si realmente entienden o no la materia. Porque no es lo mismo una clase, por mucho que estén ustedes presentes en la clase o que después les llegue la grabación de la clase, no va a ser lo mismo porque al menos el lenguaje ustedes tienen que aplicar, comprender, sobre todo en el curso de ustedes, que es comprensión lectora. A ustedes les van a dar textos y ustedes van a tener que analizarlo. Ustedes solo van a tener que descubrir dónde está la tesis, ya qué tipo de tesis es, cuál es el propósito, cuál es la intención y todo eso, ya por darle un ejemplo. Entonces, como son algo más práctico, es necesario que vayan ejercitando. Y yo estoy acá para que me consulten, no les dé vergüenza consultar. Ya, entonces, yo les decía que este tipo de textos, que son los textos de argumentación, donde yo tengo que poner mi punto de vista, vamos a ocupar mucho los conectores o marcadores textuales, que son una especie de letreros que van en el camino. Cuando ustedes van en el camino te van indicando por dónde ir. Entonces, los marcadores o conectores adversativos son pero, sin, más que, por el contrario. Adversativo es como adversarios. Cuando hay una idea que contrarresta a otra. Un argumento contra un contraargumento. Recuerden que el texto argumentativo tiene mucha relación con los debates, porque son textos de opinión. Y yo puedo tener múltiples opiniones, o puedo tener opiniones a favor y opiniones en contra. Entonces, los conectores adversativos a ustedes les van a ir indicando el tiro cuando hay una idea que contradice a otra. Se van a dar cuenta porque los conectores adversativos son pero, sin embargo, más, sino que, por el contrario, cuando le aparezca, aunque son más, acá hay un breve ejemplo, los conectores adversativos son más, pero estos son los más comunes. Cuando vean estos, se van a dar cuenta que una idea se está contrarrestando con otra o está en adversación, contradicción, ¿ya? Por ejemplo, estamos en invierno, pero todavía hace calor. ¿Ven? Es difícil, mas no imposible. ¿Ven? Era muy bella, sin embargo su mirada era fría como la nieve. ¿Ven? Mañana no comeremos carne, sino verduras. Juan es muy rápido, por el contrario, Andrés es muy lento. Entonces, ¿por qué les van a servir estos conectores adversativos? Porque les permiten darse cuenta cuando un punto de vista es a favor y otro punto de vista en contra. ¿Ya? Para eso les va a servir. O cuando ustedes mismos quieran redactar sus ideas, utilicen los conectores para dar a conocer que tienen una idea, pero también están en esa duda, ¿sí? En eso como entre la espada y la pared. Ahí están los conectores adversativos. ¿Se entiende?
¿Alguna Sí, pregunta? profe. Ya, Sí, gracias. profesora. Gracias por responder. A ver, ahora sigamos con los causales. Esto es lo típico de causa-efecto. Por culpa de esto, tenemos todo otro. Esos son los causa-efectos. Por culpa de este hecho, de este acontecimiento, de esta acción, se provocó este otro resultado. Como por ejemplo los partidos, que mejor no hablamos mucho del partido porque no estoy muy contenta con el arbitraje, pero bueno, ese es otro tema, ¿ya? Entonces, vamos con los causales. Por eso, porque, ya que, debido, puesto que, dado que, pues, con motivo, a causa de, considerando que. A ver, ¿por qué me van a servir los causales? Los causales sirven mucho, causa-efecto sirven mucho, porque yo cuando quiero explicar algo, por ejemplo, imagínense que yo tengo una pyme, ¿ya? Cada vez que uno quiere hacer un proyecto, utiliza mucho el texto argumentativo, porque tienes que convencer a las personas de que tu proyecto es bueno, de que tu pyme es buena y que tu pyme va a resultar. Recuerden que una pyme, en otras palabras, es como una tesis, porque es una idea que tú quieres llevar a cabo. Es un objetivo que tú quieres dar a conocer, implementar y ejecutar y echar a andar y todo eso. Entonces, imagínense que yo tengo una pyme. Entonces tengo que convencer a los que van a recibir mi proyecto o a quienes me van a ayudar a implementarlo. Entonces les voy a decir, esto va a generar esto otro. Si yo coloco, por ejemplo, una panadería en la esquina de mi casa, va a servir porque no hay panaderías cercanas, ¿ya? Entonces, sí, la panadería sería un hecho y el efecto sería que los vecinos comprarían ahí porque no hay otras cercanas. Entonces, causa-efecto. Entonces, por eso que se utiliza mucho el causa-efecto en los textos argumentativos, ¿ya? Porque como son sugerencias, son opiniones, son ideas que puedan resultar en algo, la causa resulta en un efecto. Entonces, causa-efecto, ¿ya? Entonces, siempre puede tener una causa para generar un efecto, para generar algo. Veamos, me costó muy barato porque estaba rebajado. ¿Ven? Entonces, a propósito, siempre va la coma. Antes del por qué, por eso, antes de un causal, siempre va una coma. Porque acá tenemos una idea, coma, va otra idea. Las comas son para separar ideas, ¿ya? No se olviden. Además que nos sirven para respirar en el momento, hacer la pausa en el momento que uno lee, para poder comprender mejor lo que está leyendo, ¿ya? Igual que los puntos finales o los puntos parte, que ahí uno tiene, uno para, ¿ya? Entonces, veamos el otro. El maestro se enfermó, coma, por eso no vino en la mañana. Esto me es conocido, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la causa, la enfermedad, y eso surgió el efecto de no poder asistir al trabajo, ¿ya? Perdón. Entonces, como verán, se puede usar el por qué y el por eso, porque en el fondo son conectores sinónimos, ¿ya? Por ejemplo, la próxima semana habrá una celebración en la Plaza de Armas, ¿ya? Ahí tenemos una idea. Entonces, coma, para pasar a la segunda idea, que sería con motivo del Día del Libro, ¿ya? A ver, y no es chiste porque en esta fecha está la Feria del Libro en Serena, me parece. Ya, entonces, como verán, tenemos una causa, después viene la coma, el conector que me va a indicar el efecto. ¿Qué, qué fue lo que causó eso? ¿Ya? A ver, este otro. Considerando que estás tan resfriado,
Ya la palabra considerando también se puede tomar como una causa. Mejor no vengas esta tarde. ¿Ya? Ahí estaría el efecto o la consecuencia. ¿Ya? A ver, esta otra. Las verduras han subido su precio a causa de la sequía. A ver, ahí podríamos pararla. ¿Ya? Y el efecto a causa de la sequía. En este caso se puede leer todo junto, ¿ya? Ya. Iría a Punta Arenas, coma, ya que lo habían invitado reiteradas veces, ¿ya? Entonces, como verán, toda esta palabra, puesto que, dado que, son las que invitan, son conectores, son palabras que conectan una idea con otra. En este caso son ideas que no son adversativas, como lo vimos recién, que eran contradictorias. Estas no son contradictorias. Estas son ideas que se complementan, porque un hecho genera otro hecho, o un hecho genera un efecto. ¿Se entiende? A mí me gustaría mucho que ustedes repasaran esto, porque cuando se enfrenten a un texto, al tiro visualmente, van a poder empezar a reconocer al tiro los conectores o marcadores textuales. Y como yo les digo, que son como especie de letreros en una autopista, les van a servir mucho, porque van a darse cuenta al tiro cuando hay, ¿cómo se llama? Hay párrafos, ¿ya? Que sean adversativos, contrarios, ¿ya? O párrafos donde haya causa-efecto. ¿Y para qué les va a servir esto? Porque se van a dar cuenta que el respaldo que está usando ese texto argumentativo va a ser un respaldo de causa-efecto, un respaldo de contraopinión, un respaldo de consecuencia, va a tener relación con estos conectores. De hecho, van a ocupar casi las mismas palabras, los mismos términos, ¿ya? Porque van a haber justificaciones basadas en causa-efecto. Entonces, ustedes se van a dar cuenta al tiro en el texto que, que su fundamento, su prueba, su evidencia va a estar fundamentada en una causa-efecto, o su evidencia o su fundamento va a estar fundamentado en las causales, ¿ya? O en un ejemplo, o en una autoridad, o en una base de datos, ¿ya? Entonces ahí van a ir ocupando. Ahora venimos con los consecutivos. Implican un impedimento, pero no necesariamente un obstáculo. A ver, se tiende a confundir un poco las causales con los consecutivos. ¿Ya? Recuerden que este hecho causa este efecto. Este hecho causa esto. En cambio acá los consecutivos es como la consecuencia, como lo que quedó. ¿Ya? A ver, explico. Las palabras son cuando, aunque cuando, no obstante, pese a que, a pesar, aún así, aunque, si bien. Veamos. Pese a la lluvia, coma, las clases se realizaron con normalidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir los consecutivos? Los consecutivos se diferencian de los adversativos y de los causales porque los consecutivos permiten seguir, por eso se llaman consecutivos, permiten una consecuencia, permiten que se continúe aunque haya dificultad, aunque no se pueda, aunque sea difícil, ¿ya?
Y de hecho la palabra aunque está ahí, está dentro de los ejemplos, ¿ya? Esos son los consecutivos. Entonces, otro ejemplo, Señorita, dígame. aquí no sale la palabra consecutivo, sale concesivos. Es lo mismo. Ya, para ponerlo acá igual, porque, Ah, ya, ¿me gracias. entiende? Sí, gracias por Eh, la aclaración, tiene toda la razón. Ya, concesivo, bueno, ahí se van a, si lo investigan un poquito más, porque la verdad, me gustaría que ustedes investigaran un poquito más sobre los marcadores textuales. De hecho, yo voy a ver si les puedo mandar después alguna planilla donde aparezcan un poquito más de marcadores. A ver, le voy a escribir acá la palabra. Marcadores textuales, también conocidos como conectores. Ya. Como el nombre lo indica, van marcando el texto por donde vamos. Son como los letreros que yo le decía en el camino. Y también van conectando las ideas. ¿Ya? Entonces, sigamos acá. Dice, claro, ahí estamos. Estos son los más comunes, aun cuando, no obstante, pese a pesar, aunque, por ejemplo, este otro que dice, la carrera se desarrolló con normalidad a pesar de la intensa niebla. Ya, a pesar de que había niebla, se logró seguir con la carrera, ¿ya? Aunque me muera, dejará Daniela. Ay, bueno, es una canción, pero es para que ustedes tengan claro cómo se utilizan estos tipos de marcadores o conectores, ¿ya? Cómo se puede desarrollar una idea gracias a ello. Ahora, de consecuencia, así que a modo, de manera que, por lo que, de ahí, en consecuencia, por consiguiente, esto es como para terminar algo, señala un efecto derivado de algo, ¿ya? Mucho se ha hablado de las predicciones mayas, de ahí que la gente asume tanto, de ahí que la gente se asuste tanto con los temblores. No, esa no la entendí mucho, pero bueno, estudió mucho, por lo tanto logró excelentes resultados. ¿Ya? Bueno, el nombre lo dice consecuencia, finalidad, es lo que se logra, ¿ya? Es todo lo que indica finalidad, ¿ya? Consecuencia, resultado, no sé si se entiende, ¿ya? Una vez que ustedes puedan repasar esto, puedan reconocerlos, se les va a ir haciendo más fácil. ¿Y por qué es tan importante este último? Porque por lo general se utiliza para las conclusiones, de consecuencias, ¿ya? A ver, veamos. Yo junté el dinero, así que no te preocupes. La lluvia de los últimos días cortaron los caminos, por lo que no viajaremos esta semana. El ser humano come de todo, en consecuencia es omnívoro. El sistema de transporte público era muy eficiente, por ende muchas veces llegaba atrasado a su trabajo. ¿Ya? Entonces son esos los términos que se utilizan para, para, esta, para esta área. ¿Ya? Esto a mí me interesa mucho que lo revisen y que lo entiendan, ¿ya? Porque se ocupa bastante. Bueno, después sigue lo que estamos viendo de las cartas del director, que ya la repasamos. Y seguimos con los textos argumentativos, ¿ya? Pero aquí habla del Facebook, del Twitter, ¿ya?
de cómo hacer un correo electrónico, y es más que nada de opinión sobre las redes sociales, y estaríamos terminando con el debate, ¿ya? Bueno, ahí sale un debate, ya, como para irlo analizando. Para ir revisando el módulo. Ya, acá llegamos. ¿Por qué quería llegar acá? Porque esta es la base del debate y de las comunicaciones y de todo. El emisor va a ser quien entrega la información. Ya, por ejemplo, yo le decía que si estamos ante un periódico, el emisor va a ser el periódico, o la fuente de información, ese es el emisor, ya, para que lo anoten por ahí. El mensaje o referencia va a ser el tema, ya, de lo que se quiere hablar o de lo que se quiere mostrar o explicar. Y el receptor va a ser la audiencia, en este caso el lector o el auditorio, ¿ya? Eso es lo más importante. Acá quería también hacerles llegar, porque, bueno, esta es la 36. Esto es lo más importante del módulo 2. Y ese día les decía que las últimas hojas eran lo que ustedes tenían que tener en claro. El texto argumentativo, su propósito siempre va a ser convencer o persuadir. A ver, escúchenme bien. ¿Cuál es la diferencia entre convencer y persuadir? Yo convenzo es convencer, de vencer, de ganar. Yo me gano al otro con el que estoy debatiendo, yo me lo gano a través de mi razonamiento. Lo convenzo con razones, lo convenzo con mis postulados, con mis argumentos, con lo que yo digo, pienso, ¿ya? Entonces, eso es convencer. Ahora, persuadir, la persuasión se hace con los sentimientos. Cuando yo ya no tengo palabras para convencer a alguien, lo hago apelando a su caridad, a su empatía, a su tolerancia, etc. No sé si se entiende. El convencer se hace con la razón, con argumentos, con pruebas, ¿ya? Y el persuadir se hace más a nivel de empatía, de corazón, ¿ya? Pero ambos sirven en el propósito de la argumentación, porque la argumentación es hacer que el otro se ponga en mi lugar, ya sea porque lo convencí por el mismo pensamiento o lo convencí con los mismos sentimientos, ¿ya? Mi finalidad es que el otro vea mi mismo punto de vista, ¿ya? Entonces, tiene un carácter dialogado. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener al otro para convencerlo o persuadirlo, ¿ya? Por ejemplo, las campañas publicitarias, hay algunas que apelan a convencer, pero las campañas solidarias son más de persuadir, ¿ya? Entonces la estructura va a tener una introducción, va a tener una tesis y un tema. No es lo mismo la tesis que el tema. El tema es de qué se trata y la tesis es mi propuesta. El tema puede ser algo más breve, como por ejemplo, puedo hablar, el tema puede ser la capa de ozono y la tesis es cómo salvar la capa de ozono. ¿Se entiende? El tema es más específico, más minucioso, es más completo. El tema puede ser algo más general. De por sí los temas son algo más general. La tesis es una propuesta más, de hecho, tiene que tener, a ver, el tema es como una frase y la tesis es como una oración completa, ¿ya? Entonces, el desarrollo, los argumentos a favor y argumentos en contra.
Y acá el emisor tiene la intención de producir un cambio de actitud en el receptor. Es lo que le decía yo, ¿ven? La conclusión o sugerencia se refuerzan lo que se piensa de la tesis, ¿ya? Y aquí, porque a través de este es posible inducir, modificar, refutar o estabilizar las creencias o ideas de los destinatarios, ¿ya? Entonces, la página 36 es muy importante para que la marquen con la 35. La 35 es teoría de la comunicación, es solamente para que la recuerden, ¿ya? Luego, de la página 35 y 36, me gustaría que repasaran, bueno, acá hay el debate como problemas que también podemos hacer más adelante, pero me gustaría que no se olvidaran de la página que estaba acá arriba, la que estábamos viendo recién, era la página 19, ¿ya? Entonces sí, la 19. La página 19, la página 35 y 36 es como la más importante de, de lo que hemos visto en esta clase, ¿ya? Del módulo 2. Preguntas, consultas hasta acá. Para mí, dígame, para mí es muy importante que ustedes vayan revisando los módulos, porque así si algo no entienden me pueden en la otra clase comentar, preguntar y todo eso. ¿Alguna opinión? ¿Algún punto de vista? Por mi No, a parte mí no, me quedó profe. claro. Ya, gracias, gracias. ¿Les parece si hacemos la pausa ahora? Me parece que más tarde nos tocaría filosofía, ¿ya? Así que como es una clase importante la de filosofía, me gustaría que pudieran hacer la pausa para que estuvieran tranquilos y de ahí nos conectamos en un Ok, ratito más. profe. ¿Ya? Ya, Ok. profe. Gracias, gracias, nos vemos. Nos vemos, profe, Ya, profe, gracias. gracias. A ustedes, a ustedes.